Ahora voy a dejar con ustedes a Casu Segers, reconocida en el 2020 como una de las arquitectas latinoamericanas que derriban barreras por Forbes. Propone un ángulo diferente de aproximación hacia la arquitectura en una búsqueda expresiva íntimamente relacionada con Chile, su territorio, paisaje y tradiciones. La tesis que inspira su trabajo es el habitar leve y precario. Arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso, fundadora de Casu Segers Arquitecto y Fundación Masnil, es Visiting Professor en Yale School of Architecture y ha participado en múltiples charlas de todo el mundo. Bueno, Rolf Thiele también apoyará en algunos momentos a Casu. Los dejo con ustedes. Adelante, Casu, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? Voy a ver si puedo pasar el... Sí, a ver, ahí. se oye bien. Ya. Ok, y ahora tengo mi presentación. Casu, hola, yo te voy a ayudar con la presentación ahora. Ya, ¿quién es? ¿Olga? Olga, soy Olga. Ya, súper. Te estoy ayudando porque... Ya. Ok, ¿tú la vas a pasar? Bueno, ha sido... Sí, ¿la puedes ver? Sí, la puedo ver. Ya, entonces yo no tiqueo, tú la pasas. Ya, ahí sí. Quedémonos ahí. Bueno, antes que nada quiero aplaudir a mis copresentadores porque realmente ha sido sumamente interesante. Creo que estamos absolutamente en el futuro y efectivamente estamos en un cambio de paradigma al cual la arquitectura tiene mucho que hacer en el tema y mucho que decir. Por lo tanto, también esta es como una oportunidad de poder hablar sobre eso. La charla está estructurada en dos partes. Mi trabajo con la madera ha estado como desde mi primera vivienda y antes, por supuesto, era un trabajo con madera vernácula y sin ningún tipo de tecnificación en ella y ha ido evolucionando en el tiempo. Así que aquí vamos. Ya, Olga, porfa, ¿me pasas una? Bueno. El territorio de trabajo es Chile, que es un país telúrico y austral. Esa es la foto del último terremoto en Chile, el 2010, que saben que fue grado 8.8, dicen, pero dijeron que era 8.2 para que los seguros pagaran las viviendas. Y bueno, y eso tiene mucho que decir de cómo tenemos que construir, ¿no? De que nosotros somos un país que tiene que hacer una construcción asísmica de alta calidad. Y de vocación maderera, otra. Estas primeras, Olga, pásalas rapidito. Y estos son los bosques nativos de Chile, la selva fría y sagrada, que de alguna manera nos dan la identidad y la manera de hacer. Se ha hablado mucho de este trabajo de volver a trabajar con el bosque como el bosque entendido con manejo y como un espacio que se cosecha y que no se destruye ni se arrasa, sino que el concepto de entender que los árboles maduran y esos árboles se cosechan y se vuelven a plantar, se oxigena el bosque y se vuelve todo un sistema circular. La otra. Y bueno, y eso también a nosotros nos da identidad cultural y patrimonio, como son estas iglesias de Chile declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acá los sacerdotes jesuitas que vinieron a evangelizar estas tierras de Chiloé donde estaban los huilliches, que eran los indígenas locales, y estaba en la madera del bosque nativo con todas las maderas propias. Entonces ellos venían con estas iglesias, traían de Europa, con toda su cultura europea, que eran hechas en piedra y en mampostería, y acá estaba esta mano de obra local y este material, y con eso se construyen estas iglesias que se vuelven ícono y patrimonio de la humanidad. Entonces esta es como la tesis de lo que estoy planteando, que es hacerle precario, con procesos locales y con lo que se tiene a la mano, y que me parece que es una postura desde Latinoamérica al mundo. Y bueno, como explicaba, una para atrás, Olga, porfa. Como explicaba, parto pensando como en la carpintería vernácula. No es una elección, sucedió que mi primera casa me tocó en el sur de Chile y siempre trabajo como con los materiales del lugar. Eso sí era algo que venía un poco conmigo. Ahora sí, porfa. Y a partir de eso desarrollo esta manera de entender la arquitectura que está armada desde la palabra poética
que es un estado anterior a la forma que permite que la forma tome su propia identidad. No lo voy a explicar ahora porque no hay mucho tiempo, pero básicamente el proceso como de materialización de una forma es que viene un gesto que se enfigura y luego viene la forma. Es ese eje central que está ahí. Voy a mostrar esas 3 casas en esa línea, en que parte con la Casa Cala, que es mi primera casa. Perdón, esto no puntero. ¿Se ve el puntero? Ahí. ¿Se ve mi puntero o no? No. Bueno, no importa. Ya. La línea de arriba que dice de apertura es la Casa Cala, que es mi primera casa. Después la segunda se llama de síntesis y la tercera en pausa, que está hablando de que tanto lo que se abre como lo que se sintetiza genera un equilibrio y es como la obra madura. Entonces, lo que yo vi cuando armé esta tesis del territorio, que fue para los 50 años de mi escuela, en que nos pidieron que cada exalumno sintetizara en una hoja de oficio lo que había sido como su práctica profesional, y la mía fue esta, que fue súper interesante hacerlo, porque me di cuenta que, por eso se llama la tesis del territorio, porque tiene que ver con una manera de hacer en esta relación territorio-arquitectura. Las obras de apertura tienen que ver como con grandes territorios que hay que inventar posición en el lugar. Son obras sumamente complejas, y después viene la de síntesis, que se resuelve el proyecto arquitectónico en una sola operación arquitectónica, que serían un poco como la línea de estas tiny house o lo que mostró Gino al principio, ¿no? Como en esa tipología, que es como una vivienda mínima. Y por último, la en pausa, que tiene que ver con esto que explicaba antes, que son obras maduras. Entonces, la línea que va a mostrar es Casa Cala, la Casa Granero y el Hotel Tierra Patagonia, para entender eso. Y ahora sí. Y la Cala, que como expliqué fue mi primera casa, dale una más, por favor, que ganó el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura en la Bienal de Buenos Aires del 93, lo cual fue como un súper impulso a entender que realmente esta manera de pensar tenía un valor. Una más. Y básicamente lo que hago es armar una de vuelta, me faltó una imagen, acá. Ya, entonces aquí está el gesto, ahí. Gesto, figura y forma, en que el lugar donde armo esta casa son 30 hectáreas y decido ponerme en la cima de un cerro que justo cambia de curvatura y que hacia adelante tiene lo abisal, que es el lago, y hacia atrás la espalda en serenidad, que son las colinas. Hay 5 volcanes, por lo tanto, quiero tener vista en 360 grados y decido hacer una línea recta que va a ser como un puente por donde va a caminar el dueño de casa y va a mirar indistintamente a estos dos lados, pero al mismo tiempo va a poder como recorrerla como en espiral. Y estoy en ese momento de dónde encontrar como el impulso del diseño, y tenía un ramo de calas, que es esta flor, en el escritorio donde estaba trabajando, y empiezo a dibujar la cala y me doy cuenta que es una línea recta por excelencia, que va del suelo que la nutre al sol que la alimenta, y esta se produce en ese movimiento que se curva. Entonces digo, ya, las curvas son rectas con velocidad, y era el tema que me interesaba de la arquitectura. No me interesaba una arquitectura gravitacional ni pesante, sino que una arquitectura ágil, veloz, efímera, en el sentido de que también no tenía que durar y volverse una ruina, sino que se puede deshacer y volver a la tierra de donde salió. Entonces, como en ese pensamiento de formas es que tomo los galpones tradicionales del sur de Chile, que eran construcciones alemanas, hechas por los colonos que vinieron a abrir estos territorios, y hago un despiece de esas estructuras y las vuelvo a piezar como con los elementos de la contemporaneidad, como asoleamiento, vista, ventilación, etcétera, más esta relación con la palabra poética. Entonces, cuando se produce este cruce entre palabra poética y territorio, se genera este gesto, signo, que se vuelve forma. Ahora sí, perdón. Ya, y aquí está como la manera de recorrer, ahí están los estudios de la Cala, en que vuelvo como a pensar que las nuevas formas plásticas están nuevamente en la lección de la naturaleza y en estos estudios, y ahí está
la manera como se circula el balcón para la persona que habita en esta casa y que mire indistintamente hacia los dos lugares. Ya. Ahí está algunas de estas piezas tradicionales que están dispersadas en los campos del sur de Chile, entonces eran muy icónicos y ese es el proceso como de despiezar esto y volverlo a piezar con lo contemporáneo. Uno más. Que está ahí, ¿no? Entonces lo que se hace es como agarrar el galpón, despiezarlo y se vuelve a piezar con una construcción de entramado ligero vernácula, que es con la mano de obra local, no tiene grandes como elucubraciones técnicas en ese sentido. Una más, por favor. Y bueno, y esa casa, yo la llamo mi casa tesis, porque en la casa Cala es donde desarrollo como toda una manera de construir en arquitectura en madera en Chile. Mi segundo proyecto es este lodge familiar, también en Los Lagos, que se llama Casa al Fuego. Y acá hago muchos desafíos, en ese momento este proyecto lo hice en el 95, y existía en ese momento, una más, Olga, por favor. En la primera fase la hice en el 95 y existía en ese momento que era imposible hacer casas en madera redonda o que no tuvieran aleros, etc. Entonces como que desafié varios paradigmas a partir de la palabra poética nuevamente. Entonces acá se llama Casa del Fuego porque el lugar donde está se llama Carrán, que significa 7 volcanes. Y entonces la presencia del fuego estaba muy fuerte. Ahí también el primer orden familiar fue el clan, reunió en torno al fuego, aparece la ruca, y dije, bueno, si esto es un lodge familiar, es lindo que el centro de reunión sea el fuego, y de ahí se despliega el habitar. Entonces, de nuevo la idea está ¿cómo se llama?, de la velocidad o de la cinética o la dinámica. Entonces entendí el fuego con la galaxia espiral, que es como esta bola de fuego surcando el espacio, y eso se traduce en las plantas de arquitectura. Esto se dibujó a mano, así que tiene mucho valor. Como todavía no existía la computación en ese momento, por lo menos en Chile. Y entonces está todo el centro del fuego y se va como desplegando estas elipses o alas para armar como el habitar de la casa. Una más, por favor. Ahí está el proceso constructivo, nuevamente entramado ligero muy simple, muy poca relación técnica, todavía no habían conceptos de passive house ni de eficiencia y bueno, era la manera como construíamos en ese momento. Una más, por favor. Y aquí vamos a hacer un recorrido por la casa, que lo que es muy atractivo es como estas formas curvas que se encuentran, está separado como en dos grandes alas, en el centro, una más. En el centro están los fuegos y toda la parte, en el segundo piso está la habitación, acá sí, perdón que me interrumpió. Acá está el centro de los fuegos, donde se reúne la familia, arriba de que una sola persona en invierno, o bien la casa se despliega para acoger 8 familias al mismo tiempo, al mismo mes, que fue uno de los desafíos del proyecto. Las circulaciones y también las vistas, una más. Y bueno, esto me gusta, no, una menos. Ahí, quedémonos un segundo ahí, que esto debe haber sido hace unos 2 años atrás, una foto de la tercera generación ya habitando la casa, y este es el camión de la basura. Entonces está esta cosa absolutamente vernácula con esta arquitectura muy contemporánea, y a partir de que viene la tercera generación, la casa se adapta como a este nuevo uso y crece. Ahora sí. Y que es lindo, cuando hago el estudio de la galaxia espiral, me aparece esta manera de cómo las galaxias se van creciendo y que es igual como un embrión humano y que se juntan una con otra y aparece una nueva galaxia.
y es un poquito lo que hacemos para volver a hacer como upgrade de la casa o como darle espacio a la tercera generación que ya vive ahí. Una más. Y aquí sí, esto es una renovación que acabamos de hacer, se le agrega lo de la derecha, es parte como de la nueva galaxia, es una cocina y un estar al aire libre que completa el espacio de la casa. Todo esto se hace con todos los principios de eficiencia térmica energética, se usa bomba de calor, incluso tiene un hot tub que se calienta el hot tub con eso, y se aprovecha el calor de la cocina como para mantener, para generar circulación de aire caliente. Una más. Ahí está, como la casa se vuelve a actualizar a partir de esta nueva mirada, pero mantiene el mismo espíritu fundacional. Aparecen estas terrazas que también arman aleros y techos en el espacio. ¿Ya? Y algunos elementos interiores, este es como el rotor que conecta las dos partes de la casa, del edificio. Y por último, esta que es la cocina, que en el piso se ve la rejilla, que es la que está haciendo circular el aire y que aprovecha la bomba de calor, y la cocina a leña para esa recirculación. Es un clima bien extremo el del sur, llueve muchísimo, se usa acá termopanel, pero todas estas ventanales se abren también como para producir ventilación natural. Este no es passive, sino que es alta eficiencia energética o térmica, porque igual estamos siempre con el tema de poder usar ventilación natural y hacer y no mecánica. La que sigue. Bueno, este es un paseo rápido como por cómo quedó. Se aprovecharon todas las cubiertas de los techos que antes no estaban para generar un segundo estrato. Al final de esta cubierta está el techo del lugar de reunión al aire libre, que tiene un fogón, y arriba tiene un hot tub. Entonces se genera como todo un segundo estrato. Después, este es otro proyecto que viene después del fuego, y es una ruralización en un campo de 1000 hectáreas en el sur de Chile, en un lugar que se llama Pucón, es un lugar de alto turismo. Y cuando se me encarga esto, el 95, una más, Olga. También aquí aparece cómo armar de este lugar un lugar y no un resort de vacaciones. Y entonces aparece este concepto de la ruralización, que es cómo desarrollo, hago desarrollo manteniendo un equilibrado balance entre medio natural y desarrollo. Entonces finalmente hicimos un estudio con un ingeniero en ecosistemas, y él, de ese estudio apareció que todo el lado de la derecha del lugar había un bosque nativo valdiviano en estado de conservación alto, porque no lo pudieron talar porque estaba en unos peñones, y eso se dejó como parque para la comunidad que se desarrolló abajo en 400 hectáreas. Yo recorrí el lugar como 3 días a caballo. Hicieron mínimas operaciones, ¿no? Como por ejemplo esto que es la portería, que es el ojo del portero que ve quién viene. Ese era un encuentro de caminos que estaba muy depredado, y simplemente por poner este pequeño gesto ahí, arma el acceso al mal lugar. Se minimizaron los caminos. Ahí está la portería, que es el ojo del portero. Una más. Y después, a partir de un galpón que había en el lugar, que también lo habilitamos como casa fogón, que es como un concepto mapuche de la casa donde se convoca y donde se persona, y toda la experiencia de ese galpón dio la tipología arquitectónica del lugar. Estas son las unidades de conquista, que es un estado intermedio entre, no es una carpa, no es una casa, sino que es cuál es la unidad mínima para conquistar un territorio, y son estos proyectos que además son la síntesis, ¿no? Les dije que le iba a mostrar la casa Granero, que es la de arriba, y no, en realidad no voy a mostrar esa casa, voy a mostrar otra, porque todas estas todavía están sin pensamiento de eficiencia térmica, si bien son como de alto valor arquitectónico y experimental. Una más, porfa. Y después apareció este concepto como de los galoft, que es el encuentro entre el galpón sureño y el loft americano, como la manera de organizar el espacio, pero al mismo tiempo toma formas muy particulares. Y en la última, que es
la casa carpa, ya empieza como el concepto de eficiencia térmica energética, porque esto no está metido dentro de Huayucó, sino que está en el inicio del Parque Nacional Villarrica, bastante alto, que le cae mucha nieve en invierno. Una más. Así que voy a mostrar rápidamente esta casa carpa, que originalmente el techo iba a ser con la curvatura al otro lado, y justo ese invierno cuando estábamos diseñando se vio una nevazón gigante que rompió muchísimos techos, así que decidimos ponerlo en el otro lado. Está inspirado en la carpa, porque la familia que la encarga hacía todas sus vacaciones en carpa, entonces yo dije ya, qué interesante que tengan esta experiencia de vacacionar, la tengan en esta casa. Por otro lado, el loteo era como muchos loteos que se hacen en el sur, que saca un topógrafo, y el topógrafo simplemente subdivide un paño sin ninguna relación con el lugar, ni con los accidentes geográficos, ni con lo que está pasando ahí. Entonces, lo que hago es que con la casa construyo como los deslindes. Por eso tiene estos muros curvos en los bordes. Una más. Que está ahí, ¿no es cierto? Ahí está como la explicación, ese círculo, ese creo que es de arriba, el que está explicando cómo la casa se autoconstruye sus propios bordes, y tiene que ver como cuando uno pone las manos así, cuál es la distancia que mantengo esa tensión. Una más. Y ahí aparece el proyecto. Y el techo como una cubierta ventilada. Una más. Ahí está como el sistema constructivo, que está todo hecho con motosierra. Era un lugar que no había acceso a electricidad en ese momento, por lo tanto está todo hecho con un pequeño motor y a mano, o con motosierra. Los maestros del sur son muy hábiles con la motosierra. Acá está un poquito la explicación de esta cubierta ventilada y cómo le otorga eficiencia a la casa, y se calienta simplemente con un par de chimeneas a leña. El acceso. Y la vista hacia el lago, y tiene un pequeño río, así que la casa se abre como hacia ese río. Una de las chimeneas se abre hacia los dos lados y mantiene más la estufa leña, mantienen una buena temperatura en invierno. Está armada con termopanel, no con vidrio súper tecnificado. Y ahí acá viene como la obra en pausa, que es el Hotel Tierra Patagonia, que toda esta experiencia de trabajo de estas viviendas mínimas, unidades de conquista que hago en Cahuayucó, es lo que me permite finalmente hacer este proyecto, cuando llega la oportunidad a la gran escala, una más. Y que ha ganado muchísimos premios porque justamente en esta como relación con la palabra poética, el nombre del proyecto es Hotel del Viento, porque está inspirado en las formas que dibuja el viento. Si se fijan en esa foto, al frente hay como todo un sistema de lomajes que tienen que ver con la arena que trae el viento del glaciar, que en temporada es entre 100 y 120 kilómetros por hora. Así que digo ya, el hotel va a ser una forma más de esta topografía, porque cuando llego a ese lugar y veo este paisaje increíble que son las Torres del Paine, digo, bueno, ¿cómo uno hace un edificio de 5.000 metros cuadrados sin invadir el lugar? Así que ese es el tema. Aquí aparece ya el hotel, que también está con todo el principio de aerodinámica para ponerle frente al viento. Y está resuelto básicamente en una cubierta. Acá conozco a Rolf Thiele, que está por ahí, que me va a acompañar en esta presentación, y con él ya hacemos una propuesta de cómo de envolvente térmica y de geotermia. Todavía me acuerdo de Rolf tratando de explicarle al dueño del hotel lo que significaba la geotermia. Este proyecto, la primera versión la hicimos el 2005 o 2006. Y las ganancias que tenía con eso, y el dueño no hubo caso que se lo tomara en serio. Acá está, bueno, como estaba explicando, estaba entero resuelto en la cubierta, y la cubierta se hizo con diseño paramétrico para poder resolver todas estas setas que están hechas una a una, pero se construye a la ley precaria, que es con una pequeña grúa, y el equipo de obreros la va levantando en el lugar. Y finalmente eso es lo que le da como el carácter a toda la arquitectura. Ahí están las cerchas.
Ahí está Rolf. Hola. ¿Tú puedes explicar, Hola. Rolf, parte de la aventura de lo que fue explicar, convencer de estas nuevas ideas a estos clientes? Sí, mira, yo no preparé nada. Ahora, ese proyecto se hizo en el 2005. Bueno, lo más interesante de todo, en el fondo, fue resolver todo el tema de la envolvente, porque por la gran estructura de madera, en el fondo, liberar todos esos puentes térmicos tiene cierta complejidad. Estamos pensando que en ese año, 2005, 2006, hablar de aislante térmico en los muros, qué sé yo, cortando los puentes térmicos era algo totalmente novedoso. Y más que nada eso, en cuanto a la tecnología, en el fondo, es importante destacar, en el fondo, que con la buena envolvente, hay que considerar que para ese clima hay que diseñarlo a menos 15, menos 18 grados Celsius, entonces las cargas térmicas son bien altas. Entonces fue interesante ver que con la mejora de la envolvente, esas cargas térmicas se redujeron en un 60-70% gracias a eso. Más que nada eso. Prefiero reservar mi comentario para los otros proyectos. Sí, en todo caso, lo hicimos tan bien, pero no el dueño del hotel, o sea, uno de los socios, no compró la cosa de la geotermia, entonces no tenemos enfriamiento en el verano y hay días de muchísimo calor en que se mueren de calor, la verdad, porque tampoco la ventilación natural es tan eficiente, porque como están estos vientos de 120 kilómetros por hora, no se podían abrir demasiadas ventanas. Así que ahí es donde está como la explicación de por qué es necesario calentar y también tener la posibilidad de enfriar por el sobrecalentamiento. Y bueno, y este es el hotel hoy día, de verdad que se ha vuelto como, porque cuando yo lo imaginé, bueno, quiero que sea como una especie de gran fósil varado frente al lago Sarmiento. Y ahí está el fósil o este trozo de madera que botó el lago. Así que está totalmente integrado al territorio. Ahora sí. Ya ahora. Ahí, bueno, ese es el espacio. Ahí se va hacia las habitaciones y estamos en el área pública. Está entero hecho en madera. Es un sistema híbrido. Tiene una estructura de hormigón y después está forrado en madera, pero la cubierta es 100% madera. Y aquí dejé las cerchas a la vista para mostrar de alguna manera como la tripa del edificio o cómo se estructura. Ya. Una más. Bueno, y aquí esto es sumamente importante y que lo mencionó Jesús en su charla anterior y que me parece vital. El 2018 creo que fue, conocí a Andrew Bao en un seminario en Brasil. Y Andrew lleva muchos años con Bao Tintelton trabajando en CLT y en edificios de madera en Londres, y ellos hacen este llamado de los arquitectos ingleses que declaran a propósito del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que la industria de la construcción está generando un 40% de emisiones de CO2. Por lo tanto, es vital hacernos cargo de eso y como arquitectos tenemos que hacernos responsables. Lo habló Jesús también de cómo este cambio de paradigma y cómo nosotros tenemos que, en el fondo, plantear y hacernos cargo y poder ir planteando nuevas soluciones que nos permitan salvar la Tierra, porque la verdad es que si seguimos como estamos no nos queda planeta donde vivir. Así que la madera es realmente una respuesta, porque ya fue súper explicado antes, así que no voy a dar más. Pero creo que justamente en este trabajo de madera en alta tecnología, y por eso mostré todo este trabajo vernáculo, y creo que por eso Rolf quería que pudiera presentar en este seminario, que tiene que ver cómo desde esa manera vernácula de hacer, hoy día aplicando tecnologías y la madera de alta tecnología, podemos lograr proyectos bellos y al mismo tiempo sumamente eficientes y de muy bajos costos operacionales y de ejecución. Ya, Olga, una más, por favor. Aquí están los 5 principios del Passive House, que no sé si tú los quieres explicar, Rolf, un poquito rápidamente. Estás sin micrófono. Eso. Súper
súper simple y cortito, porque ya lo explicaron Gino y Jesús. Bueno, los 5 principios principales de Passive House son la envolvente térmica de alto desempeño, liberación de puentes térmicos, ventanas de alto desempeño, hermeticidad, que es lo más complicado a lo mejor para nuestro país, y el tema de la ventilación con recuperación de calor. Y esos son los 5 principios en el fondo que se están aplicando en los proyectos de Concasú, en el fondo la mayoría acá en el sur de Chile. Ya. Bueno, esta es la primera casa que trabajamos juntos, que se llama Casa PIC, está a punto de partirse construyendo. La casa es, de nuevo, como un lote, en este concepto del lote familiar, donde los elementos principales son el agua y el fuego. PIR es la piedra del hogar y es la piedra del fuego, y la familia se reúne en torno al fuego, de ahí que se construye la ruca, que es lo mismo que hablaba es el mismo concepto de la casa al fuego, ¿no? Y PIR intentamos hacerla en CLT, esa fue la primera idea porque estaba en un acantilado que tiene 14 metros, entonces la casa tenía que cubrir estos 14 metros de acantilado, por lo tanto se va armando como por pieza, habíamos pensado que podíamos hacerla en bloque, pero lamentablemente hicimos una primera versión pensando como en hormigón o en estructuras de acero o en entramados más tradicionales, y los dueños de casa se enamoraron de esas grandes luces, de esas grandes aperturas. Entonces con el CLT se necesita una casa, los muros continuos, ¿no? Si no, no se estructura. Así que tuvimos que cambiar el sistema constructivo, un entramado ligero, y ahí el tema de la envolvente térmica fue clave. Una más. Bueno, aquí está como el concepto de cómo se arma esto, que ya lo expliqué. No quiero tomar tiempo en eso, que me parece importante el resto. Otra, Olga. También el diseño de la casa se hace tomando en cuenta los vientos del lugar y el asoleamiento. Entonces, y además que teníamos que estar mirando la vista. O sea, la posición del terreno es como de súper poco favorable, porque mira el poniente, tiene la luz por detrás, pero atrás el acantilado, y tiene grandes vientos que vienen desde el lago. Ahí está como las plantas, cómo se van poniendo una sobre otra. Y que finalmente es como una escalera que nos lleva desde el borde hacia arriba o hacia abajo, en una circulación vertical. Acá están los conceptos de la envolvente térmica, ya Rolf, todo tuyo. Ya, ok, bien cortito de nuevo, porque esta información va a quedar disponible para todos, para que lo vean en el fondo con más detalle. Lo principal ahí que se puede ver es que la estructura está dentro, al interior de la casa, y la envolvente en el fondo envuelve toda la estructura. Hay una continuidad total de los aislantes en todos los paramentos. Es un piso, una losa ventilada. Después tenemos el empalme del aislante del piso con los muros, y si vemos después el corte de la cubierta, ese aislante continuo también se empalma con el aislante de la cubierta. Hay un aspecto clave aquí, más importante que la mayor aislación y que la liberación de puentes térmicos, es lograr una barrera de hermeticidad total, de tal manera que cuando esta casa la sometamos a un blower test, que es como la prueba de fuego que hay que realizarle a una casa cuando uno busca eficiencia energética, logremos un buen desempeño térmico. Y eso se logra básicamente con barreras de hermeticidad, en el fondo, que están totalmente continuas a lo largo de toda la envolvente. Y también se mantiene esa hermeticidad, en especial en los vanos de ventanas y puertas. No quiero entrar en más detalles de eso, pero si ven la especificación y todos los materiales, después lo pueden ver con calma. Otro aspecto importante es que, como buscamos hermeticidad, es esencial en una casa con alto estándar de eficiencia energética que también se aborde el tema de la ventilación. Entonces, de esa manera se está extrayendo en forma permanente de baño y cocina, y se está inyectando aire fresco y sano, en el fondo, por los dormitorios y por las zonas de hábitat común. Y hay otro. Este es el que llega arriba, el de la cubierta, el área del living. Y acá estamos en estas dos casas que estoy trabajando con Rolf ahora, que están en Aysén, a un lugar sumamente remoto. Se llega, hay que tomar una barcaza y uno navega 1 hora y media y llega a este territorio. Las casas tienen que ser totalmente off-grid.
autosuficientes, autónomas, y tiene un clima muy, muy extremo. Llueve, no sé, creo que de los 365 días llueve 300. Y tiene clima muy, muy extremo. Ahí está el lugar y la navegación que hay que hacer desde Puerto Aysén o Puerto Chacabuco, que sería el lugar de donde sale la barcaza, hasta el predio. Así que aquí el desafío fue como tanto para el desafío arquitectónico era cómo armar una casa prefabricada con estos sistemas de tramado ligero y al mismo tiempo sumamente eficiente. Hay que generar la energía allá, por lo tanto el buen uso de la energía era fundamental. Así que ahí hemos estado trabajando largo para lograr ese equilibrio. Bueno, la manera como uno llega, el lugar es de una enorme belleza. La orilla, y así es como se construye, o sea, llega todo en esta barcaza, se baja ahí y después todo a mano hacia arriba, así que también el lugar donde se ponía es un bosque muy tupido. Y hay un curso de agua que es con el cual se permite armar una mini central hidroeléctrica. Ese es el lugar donde nos estamos emplazando con una de las casas. Que es la casa Kun, que está inspirado en la Kundalini, que tiene que ver, ¿no es cierto?, como con los chakras y cómo asciende la energía, que básicamente está en esta torre y después la manera como uno llega desde la orilla hasta arriba. Es una casa prácticamente entera en vidrio, así que fueron grandes desafíos para Rolf de cómo resolver esto. Rolf, te dejo la palabra. Aquí, bueno, un poco como el concepto arquitectónico de cómo se resuelve. La idea original era armar como distintas piezas, al final los dueños nos piden, o sea, tener como el centro que era el lugar de ellos y después todo el programa anexo, tenerlo como en casitas que fueran conquistando esta especie de manera de acceder, pero ellos prefirieron tener todo concentrado, así que optamos como por tener esta especie de plataforma o pabellón, sobre el cual está la torre esta, que es la Kundalini, y debajo de la torre tenemos un espacio de fuego, o el quincho, que es aprovechar como el espacio que queda techado por el mismo edificio. Hay algunas como elevaciones, no se alcanza a ver bien. Ya. Y aquí viene todo, la que sigue es como todo el estudio y análisis que se hizo para ver cuál era la mejor combinación. Así que ahí tú lo puedes explicar, Rolf. Sí, mira, es un desafío bastante importante en el fondo proyectar una casa con alta eficiencia en un clima como Aysén y como Coyhaique. De hecho, esto estaba a varios kilómetros fuera de Aysén y metido en medio de la cordillera. Porque llega a temperatura histórica bajo los menos 25 Celsius, menos 26 se ha llegado históricamente, pero lo que lo hace más difícil no es el aspecto del frío en invierno, sino su contraste en verano. El año pasado, por ejemplo, en Aysén y Coyhaique se presentaron olas de calor sobre los 32 Celsius y varios eventos, y este verano también va a pasar lo mismo. Ahora, esa consideración, esos sobrecalentamientos, esos mayores picos en verano van a seguir creciendo con los años y con las décadas. Entonces, resolver el tema para minimizar la demanda de calefacción en invierno es bastante sencillo comparado con lidiar con el desafío que la casa sea realmente fresca cuando tiene harta ventana y tenemos alta radiación y temperatura sobre los 32 grados Celsius. Entonces, ese es el desafío. O sea, lo que se busca con Passive House es buscar mínimo consumo energético, pero también máximo confort, pero con un pequeño detalle, 365 días, no solamente en invierno. Y ese es el desafío en el fondo de integrar la arquitectura con eficiencia energética. El gráfico que está puesto ahí en pantalla, en el fondo, muestra los distintos niveles de envolvente que se van modelando, de tal manera de ir sintonizando el comportamiento térmico tanto en invierno como en verano. La curva roja indica la demanda de calefacción, la tercera curva, la celeste, indica la carga de refrigeramiento. Entonces hay que ir sintonizando los niveles de envolvente, los niveles de hermeticidad, el tipo de ventana, el tipo de sombreamiento que se le da a la ventana, en el fondo, para lograr los requerimientos y lograr máximo confort tanto en verano como en invierno. Bueno, y ahí está como la estrategia del envolvente y la liberación de calor, ¿no?
Esta es la parte de abajo, que es el pabellón. No sé si quieres comentar algo ahí. Bueno, de nuevo el así envolvente va por fuera, sí. esta información es mejor que después la vean ustedes con la especificación de materiales y espesores, pero ahí se aprecia entre el gran espesor de aislante de los muros. Hay una configuración de aislante en dos capas, un aislante continuo y después otro aislante entre la estructura de madera. La barrera de hermeticidad, se alcanza a ver una línea ahí con un azul más oscuro, que es la barrera de hermeticidad continua, que ese es el factor más difícil de lograr en la envolvente, ¿eh? Siempre se habla mucho de la liberación de puentes térmicos, de mayor espesor de aislante, pero créanme que lo más complejo de todo en una casa de alta eficiencia es diseñar la estructura y la envolvente de tal manera de poder incluir en toda esa estructura esa barrera de hermeticidad continua, porque eso es lo que nos permite en el fondo pasar esa prueba de fuego de la alta eficiencia, que es lograr un blower test, o sea, someter la casa a 50 pascales de presión y lograr un nivel de hermeticidad que nos permita en el fondo estos requerimientos bajos de energía. Y ese es el gran trabajo que hay que hacer en el fondo para llegar al estándar Passive House. Bueno, y que era otro desafío, que era como poner esta máquina, ¿no es cierto?, que es la que genera el sistema de ventilación. Entonces, en el pabellón, que no había espacio para ponerla, se puso una que era de techo en piso, que eso fue una estrategia bien brillante. Y la que está a la derecha es la que va en la torre, y se hizo un pequeño mueble o closet en la parte de abajo donde está el quincho. Lamentablemente no tengo una imagen de ese lugar, que habría sido bonito verlo ahí. Y este diagrama lo puedes explicar tú. Claro, estamos hablando que las cargas térmicas de calefacción, para llevar al estándar Pacific House hay que bajar de 30 kWh año metro cuadrado, o 15 kWh si buscamos un estándar más alto. Esa caldera se va a alimentar con residuos forestales, hay harta quila en las zonas de acceso que hay que limpiarlo todos los años, y también hay que hacer un raleo sustentable de vez en cuando en el fondo, y eso nos permite tener una cierta cantidad de metros cúbicos de leña al año, que es bien interesante mostrar que los metros cúbicos al año que consume en el fondo toda la casa es realmente mínimo. Entonces, por un lado, la casa tiene una mínima demanda energética, se comporta bien en verano y en invierno, sobre todo en verano, que es lo más difícil de lograr. Y por otro lado, las dos casas están abastecidas por una microcentral hidroeléctrica, que es una turbina Pelton, 80 metros de altura, 40 litros por segundo, que eso genera la energía eléctrica en el fondo para toda la casa durante todo el año. Y esta es una imagen de la otra casa, esta casa se llama Mecta, que significa árbol en la lengua chono, que eran las comunidades indígenas que habitaban este lugar, que eran canoeros y atravesaban todo el sistema de canales. Y entonces esta casa sí tiene como este pabellón central, es de nuevo como un lodge familiar, donde en el pabellón central, que se estructura con este árbol, está toda la parte pública, y después las habitaciones son pequeñas casitas que están en el paisaje, y todo el resto del programa se va metiendo en el terreno. Así que aquí había un desafío mayor, porque era la gran extensión que toma la casa. Y el segundo desafío, o tercero, es que el dueño de casa quiere tener una piscina con nado forzado, en que tenga una ola que le permita nadar sin avanzar, y la dueña de casa se muere de frío, por lo tanto quiere que los corredores estén climatizados para llegar a las casas. Así que ahí estaba como el gran desafío de cómo equilibrar esta cosa que tiene que ser como una producción sustentable con estos requisitos un poco idealizados de los dueños, pero que al final hay que tratar de cumplirlos como uno pueda, ¿no? Una más, no sé qué. Bueno, ahí está el concepto de la arquitectura, de cómo se arma con este árbol, y el árbol sostiene toda la parte del programa. Está de nuevo todo vidriado, porque tiene que ver, son como pabellones para estar en el paisaje, y finalmente lo que se quiere lograr con estas casas, uno puede, dentro de esa naturaleza salvaje increíble, con unas vistas preciosas a los volcanes, al fiordo, al canal también por donde uno llega, pero también con el confort necesario que uno para habitar.
Ahí se ve un poco como la distribución de todo este programa, incluido un gimnasio, con el pabellón este central. Y las vistas del edificio, como esta torre se resuelve también con un sistema de pilarización que la suspende. Por un tema también de facilidad de la construcción, se está tratando de no hacer ningún tipo de excavación y que todas las casas se posen a partir de unos reguladores que son los pilares que van tomando el terreno, porque el levantamiento topográfico fue imposible. El dron solamente mostraba la masa arbórea, así que un poco hemos tenido que ir corrigiendo a mano, a pulso. Entonces es importante una estrategia de cómo inventar un sistema de posarse sobre el terreno, literalmente. Ya, Rolf. Ya, a ver, lo tratar de hacer lo más amigable posible. Se ven barras agrupadas en 4 grupos. Cada 4 grupos es un nivel de envolvente. El primero nos muestra, la barra roja nos indica la demanda de calefacción, que en el caso del primer grupo son 179 kWh metro cuadrado. Eso sería la casa, el proyecto cumpliendo la normativa térmica para Aysén. Perdón, cumpliendo incluso el PDA que corre vigente hoy día para Coyhaique. Después vamos aumentando los niveles de envolvente. Si nos vamos a la penúltima opción, me falla un poco la vista aquí, ya estamos hablando de que la calefacción se redujo de 180 a 20 kWh metro cuadrado, pero lo más importante es que la tercera barrita, la celeste, tenga valores bajos de necesidades de sobrecalentamiento. La calefacción se evalúa considerando la casa en invierno a 20 Celsius y el enfriamiento se evalúa considerando las casas a 25 grados en verano. Como tenemos harta ventana y tenemos pronóstico de verano muy caluroso en esa zona, hay que lidiar con ese desafío de lograr mínima demanda en calefacción, pero también un óptimo comportamiento en verano. Eso yo creo que lo comentas tú o... No, dale tú. Ya, bueno, ese es el pabellón principal. El de la derecha está sin el volumen elíptico ese, porque ese volumen elíptico en el fondo es el acceso que da, es uno de los accesos que da el pabellón, pero por la gran cantidad de ventanas nos significaba en el fondo que esos pocos metros cuadrados generaran una alta demanda energética y también una alta necesidad de enfriamiento en verano. Entonces, nosotros planteamos en el fondo térmicamente de dividir esos 2 recintos y dejarlo en una zona intermedia al volumen y ventilarlo bien, de tal manera de preocuparnos y enfocarnos en la alta eficiencia del resto y no desde el volumen del principal. Bueno, eso se está resolviendo todavía, hay que ver la mitigación con el tema del sombreamiento solar, con el tema del tipo de ventana y todo ese tipo de cosas, pero son este tipo de cosas las que hay que conjugar entre arquitectura en el fondo y los desafíos energéticos y térmicos que hay que resolver. Y por último, con este término yo no los molesto más. Ahí se ve el pabellón, 6 cabañas, más el gimnasio. Se muestra una red de cañerías, el color rojo en la línea de calefacción. Estamos hablando de una central, de una mini central distrital en base a una caldera de biomasa por gasificación. Estamos hablando que todo ese complejo del pabellón más las 6 cabañas más el gimnasio, al año en calefacción estaría consumiendo del orden de 4 metros cúbicos al año y centralizado, y eso todo a través de ese sistema de central distrital. Para eso se ocupa una cañería especialmente diseñada para sistemas distritales, y eso nos permite en el fondo facilitarle un poco la vida al propietario en el fondo de tener un bajo consumo y tener todo acumulado en un solo punto, y no llenarse de combustiones lentas o de calderas en el fondo para cada una de esas cabañas. Eso sería todo por mí. Sí, y este realmente que es un tremendo desafío y es súper interesante como caso de estudio, porque ya no es solamente el diseño, es cómo la estrategia de construcción y la estrategia de después de que sea un lugar que se pueda usar y que den ganas de ir, porque si es un cacho así de que se mueren de frío, hay que estar con la leña, que se les echan a perder las cosas, tampoco van a ir. Entonces, es como esta posibilidad de poder en territorios bajas
en un confort que es como soñado, ¿no? Entonces se vuelve el lujo de lo esencial, y creo que hay una tremenda oportunidad en este tipo de arquitectura con estos sistemas Passive House o estas soluciones súper eficientes, que es lo que está planteando Rob. Y por eso que me interesa como haber mostrado este del Tierra Patagonia y este otro proyecto en el cual ya una cosa, el diseño no puede ir separado de todo este trabajo, porque es como, es una sola cosa, o sea, el diseño está también informado por el estudio que hace Rolf, y vamos conversando y se va resolviendo. Y lo lindo es que no sacrifica arquitectura, sino que la arquitectura se vuelve más eficiente o más precisa. O sea, el avance de las formas de libertad, que serían desde de la construcción del siglo pasado, con su forma libre, a estas formas que siguen siendo bellas y siguen siendo poéticas, pero son eficientes y sustentables, y que también es una cuota de belleza, ¿no? Que sean eficientes y sustentables y que permitan habitar sin estar con la hiperpreocupación de que la tecnología esté al servicio de uno como persona y no uno al servicio del sistema. Ya, y les vamos a mostrar un último proyecto que trabajamos juntos también, que fue un concurso. Ah, no, perdón, aquí nos queda, bueno, el sistema de calefacción de calefacción y de enfriamiento, perdón, ese es mi perro, de las casas o de las habitaciones. Uno más. Cállate. Sí. Bueno, y aquí estamos con este proyecto, que es el Museo de la Mujer AMA, que lo hicimos para un concurso, pero finalmente lo interesante de este proyecto es que lo que hicimos fue construir una freeform en madera. La otra cosa interesante es que las freeform en Europa existen, pero son sistemas altamente tecnificados, y hay una empresa en toda Europa que las fabrica. Por lo tanto, nosotros, para poder cumplir con el presupuesto que nos habían pedido, tuvimos que inventar una solución que viene donde sigue. Y también con el desafío de Rolf, de que este fuera el primer museo Passive House también. Ahí está, es nuestra freeform en un nuevo lugar donde lo estamos proponiendo. Está inspirado en una frase de Darwin que dice que los cerros en Chile, las montañas en Chile, parecen islas en un mar de nubes. Y la verdad es que esta es una topografía que uno siempre ve cuando aterriza sobre Santiago o en cualquier lugar en que está como especie de gran bruma, y aparecen los conos de los cerros, y es de gran belleza, y es una imagen muy poética. También el jardín está con todo tipo de manejos de sustentabilidad y de ciclos, de multiciclos, ciclos de trato y de aprovechamiento de agua. Y este es como el concepto con el cual hacemos, que es esta especie de plano que se volumetriza a partir del sistema de la tectónica de placas, y se trabaja con los mismos números que genera la tectónica de placas para producir este sistema de montañas. Trabajamos con Franz Silich también, que es un súper experto en madera. Él maneja polo madera de la Universidad de Concepción, y es parte de nuestro equipo. O sea, estamos formando un equipo que se llama Madera Lab, donde todas estas especialidades están interactuando para poder ir armando este estudio de diseño. Entonces ahí está, en la figura 1, 2 y 3, están las posibilidades de armar estas freeforms. El problema de la 2, que también era una grid que era posible de hacer porque era algo que se arma en el suelo y después se levanta, es que teníamos el desafío que queríamos pisar el techo. O sea, queríamos que el techo fuera una continuidad de un sendero que había en el lugar, por lo tanto tenía que tener cierta estructuración. Para eso trabajamos con... Una más, por favor. Trabajamos con una oficina de ingenieros alemanes, que son Nipper y Gelditz, quienes fueron los que finalmente tuvieron el cargo de resolver esta estructura, y se resolvió en estas especies como de casetones, en que son vigas en una línea de curvatura, pero el problema era la doble curvatura que generaba el manto de forma compleja o de forma libre compleja. Entonces, al resolverlo en una sola línea de curvatura, no perdimos el gesto de la arquitectura, pero sí lo resolvimos a nivel
y a propósito de los terremotos en Chile, y lo lindo es que esto se puede posar, tenías como 8 puntos de apoyo, no más. Es realmente una especie de manto de madera sobre unos puntos de apoyo muy leves, y también se puede ir adaptando, porque al final es como una carpa, que uno arma una carpa de madera y puede tener distintos usos. Una más. Ahí está todo el sistema constructivo, que no lo voy a explicar ahora. Y una más. Y bueno, y estas son algunas imágenes del resultado de esta solución. Nosotros hicimos un piso a nivel de tierra y después nos metimos dentro de la tierra en este terreno, y en el nuevo terreno había una gran presencia de agua, había un río subterráneo que aparecía a los 6 metros de altura, a los menos 8 metros. Así que eso se aprovechó para todo el tema de eficiencia térmica energética, que creo que viene aquí. Ya, esta es tu área, Rolf. Bueno, el estándar Passive House en un museo lo que se busca son las mínimas demandas en climatización, pero lo principal es que en este museo, en el fondo, estamos trabajando para postular a una categoría más alta que Passive House, que es el Passive House Premium. Eso significa que, por un lado, toda la demanda energética se lleva a un mínimo, pero por otro lado hay que generar en base a energía renovable toda esa poca energía que se necesita. O sea, sumando y restando entre la energía que consumimos y la energía que se genera, tenemos un edificio en el fondo que en forma anual no consume energía, sino que está devolviéndole energía a la red. O sea, por un lado, lo que consume es menor que todo lo que genera, y la generación sería en base a energía renovable no convencional por medio de plantas solar fotovoltaicas. Eso en forma muy resumida. ¿Cómo se utiliza el agua en el fondo? Por la cantidad de agua que está en napas superficiales. Tenemos una bomba de calor que comúnmente llamada geotérmica, yo le llamo una bomba de calor agua-agua. En el fondo utiliza como fuente de energía, tanto para el calor como por el enfriamiento, el calor que se puede aprovechar de esas napas en forma indirecta de las napas de agua superficiales. Importante también que el sistema de climatización es a través del piso, o sea, un piso de enfriamiento o de calefacción, y eso básicamente nos permite tener algo muy importante que se necesita sobre todo en las salas de exposición y en las salas de donde se almacenan en el fondo todas las colecciones y obras de arte que se almacenan, porque tenemos que diseñar un sistema de clima muy especial que permita la preservación en el tiempo y por muchos siglos en el fondo de todas las obras en el fondo que se mantienen ahí y que van recorriendo museos a lo largo de todo el mundo. Eso es de parte nuestra, muchas gracias.